invitó a participar en esta reunión hace 2 días. Entonces, y llevo yo casi 2 años, el mes que entra serán 2 años, que dejé el Infonavit. Entonces, no tuve tiempo de prepararme como me hubiera gustado. Entonces, algunas de las cifras que a lo mejor tocamos aquí, pues no las tengo totalmente eh, puntuales. Así es que cualquier cifra que dé o concepto que dé sobre algunas cosas pudieran estar no puntualmente asertivas. Entonces voy a hablar más de temas, conceptos, y cuando hable de números, pues hablaré de temas más generales, ¿no? Eh, déjenme empezar hablando de la vivienda. La vivienda es de esos temas que son fundamentales en la vida de cualquier país. Y, y a pesar de la importancia que tiene, no siempre los gobiernos le dan la relevancia y la importancia que debiera de tener. El derecho a la vivienda en nuestro país está enmarcado en la Constitución. Se habla como uno de los derechos primarios en el artículo 4 y ya más a detalle en el artículo 123. Y entonces, en ese sentido, el gobierno de México se ha sentido obligado a, constitucionalmente, a garantizar que los mexicanos todos tengan una vivienda y una vivienda digna. Es además la vivienda en donde se construye un hogar es uno de los principales satisfactores sociales de cualquier sociedad. O sea, eso es indiscutible en cualquier parte del mundo. Cuando uno tiene una casa y tiene posibilidad de formar un hogar, eso se transforma en un satisfactor social fundamental y probablemente el más importante de la vida de los seres humanos. Como factor económico también es bien relevante porque la construcción de la vivienda afecta positivamente 37 ramas industriales en nuestro país. Para poner eso en contexto, hay 32 ramas industriales y la construcción de la vivienda afecta positivamente a 37 de ellas. Entonces, la construcción de la vivienda es un gran generador del empleo y es un gran generador de riqueza en términos de estas 37 ramas industriales que son tocadas positivamente por la vivienda. Entonces, estas dos capacidades de la vivienda, de generar un satisfactor social por un lado, pero por otro lado, ser un gran motor de la economía, juntos son un elemento muy poderoso. Además, hay un tema que no puede ser tocado independiente a la vivienda, que es el desarrollo urbano. Y Anticipo, yo no soy urbanista, pero pues algo he aprendido del tema a lo largo de 20 años de estar involucrado en el tema de la vivienda en México. Y el desarrollo urbano es fundamental para la vida de todas las ciudades. Les pongo un ejemplo en la capacidad económica de un desarrollo urbano organizado versus uno que no lo es. Hace muchos años, digamos, no tantos, quizás hace unos 4 o 5 años, fueron a mi oficina del Infonavit a hacerme un estudio de la movilidad en México. Y lo que me estaban diciendo en ese estudio y lo que me llamó la atención es que estaban diciendo cuáles sean los retos para hacer que en México haya mejor movilidad en el país, mejor movilidad de transporte. Y el punto era que en las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y otras, una empresa como FedEx o UPS entregaba 4 paquetes por hora versus 13 que hacían otros países. Y este estudio lo hizo una ONG, y cuando pregunté que quién lo había financiado, justamente lo había financiado FedEx, porque FedEx ya había agotado toda su capacidad de innovación para entregar más rápido los paquetes en México y seguía siendo muy deficiente haciéndolo versus otros países, y por lo tanto apelaban a hacer este estudio para ver qué podían hacer en términos de política, cómo podían
participar en cambios en política pública para hacer mejor la movilidad. Y no falta decir que una empresa como FedEx, en donde su utilidad radica en hacer más eficiente la entrega de un producto del punto A al punto B, entonces están todo el día pensando cómo lo hacen más rápido, más barato, más eficiente. Pues que en México ya habían terminado por invertir en promover cambios de política pública para hacerlo mejor, pues a mí me decís que si ellos dejan de ser competitivos en la entrega de un paquete, pues todo el país deja de ser competitivo porque ellos nada más entregan el producto de un lugar a otro, pero pues la gente se tiene que desplazar a trabajar y ahí pues debe ser el mismo efecto, es muy tardado. Y la materia prima tiene que llegar a una fábrica y también pues debe ser igualmente tardado. Y luego el producto final tiene que llegar a un centro de distribución y es igualmente tardado. Y el centro de distribución lo tiene que mandar al punto de venta y es igualmente tardado. Y quien va al punto de venta a comprar las cosas, pues se tiene que desplazar y es igualmente tardado. Entonces, toda la movilidad genera un costo altísimo para un país o una ciudad cuando el desarrollo urbano no está bien integrado. Entonces, la vivienda y el desarrollo urbano son dos factores bien importantes para la economía del país, no pueden estar aislados. Y yo reconozco, y en esta plática voy a hablar pues, de lo bueno, de lo malo, the good, the bad and the ugly, lo bueno, lo malo y lo feo, porque yo creo que quienes estuvimos en responsabilidades de este tipo, pues tenemos que celebrar las cosas buenas que hicimos, y aprender de las malas y de las feas y tratar de que esas nunca vuelvan a ocurrir para que en la siguiente oportunidad lo hagamos mejor o documentarlo muy bien para que quienes nos sucedan pues no cometan los mismos errores. Entonces, ya vimos que es un gran satisfactor social, ya vimos que es un motor importantísimo de la economía y ya vimos que la vivienda no puede estar desvinculada del desarrollo urbano y la planeación de las ciudades. Déjenme nada más brevemente hablar un poquito más del desarrollo urbano y entender la problemática que tenemos en México. Nosotros tenemos un modelo expansivo de ciudades, en donde las ciudades crecen hacia las periferias. Tenemos grandes centros, grandes concentraciones de densidad en ciudades como lo son la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara. Ya empezamos a ver otras ciudades que empiezan a crecer con mucha densidad, Tijuana, León, en fin. Y luego alrededor empiezan a surgir ciudades, en el caso de México, aunque sigue siendo muy denso, pues es toda la parte de Catepec, Chimalhuacán, Zumpango, todo lo que es hacia el Estado de México, pues la ciudad empieza a ser muy expansiva. Y eso tiene una explicación, pero no deja de ser un modelo que a México le ha traído grandes problemas. Para poner en contexto eso, en los últimos 30 años, la población de México como país se ha duplicado y la extensión territorial ha crecido 17 veces. Entonces, uno se preguntará, oye, ¿por qué es que la población se ha duplicado y la extensión territorial se ha expandido 17 veces? ¿Y qué significa eso en términos económicos para una ciudad? Entonces, ustedes imagínense en un mundo perfecto que los ingresos de una ciudad, de un municipio, dependen del impuesto predial de la casa. Y imaginemos por un momento que ese fuera el principal ingreso de la ciudad para efectos de sus finanzas públicas. Y que si todo se mantuviera, como dicen ustedes los economistas, ceteris paribus, si todo se mantuviera constante, entonces en 30 años México estaría cobrando el doble del impuesto predial que cobraba entonces. Pero la ciudad creció 17 veces. Entonces el municipio tiene que pagar alumbrado público 17 veces más y tiene que hacer trabajos de bacheo en las calles 17 veces más y tiene que tener 17 veces más policías para mantener la misma seguridad y tiene que tener 17 veces más camiones de recolección de basura para que las ciudades estén limpias. Y todo eso multiplicado 17 veces cuando mi ingreso solamente se duplicó. Lo que eso quiere decir es que en un país como México, en donde básicamente todos los municipios están quebrados,
pues que tú le pongas una ciudad a la presión, le pongas una presión a la ciudad, al municipio, para dar servicios de calidad a la ciudadanía, multiplicado 17 veces por 2 del ingreso del impuesto predial, pues hace que las ciudades económicamente sean inviables, ¿no? Y por eso este tema es bien importante. Nunca, yo en mis 15 años, bueno, 20 años que estuve en el tema, como que esta era una reflexión que ni con la Secretaría de Hacienda, ni con los presidentes municipales, nadie le daba la importancia que debiera tener, pero la verdad de las cosas es que el modelo de ciudad que estamos aplicando en nuestro país es un modelo de ciudad que económicamente hace que las ciudades sean inviables. Y en contraste tenemos ciudades como Barcelona, que han crecido el doble en población en los últimos 30 años, pero territorialmente se han mantenido igual. ¿Y eso por qué? Pues porque pusieron políticas muy estrictas, hicieron ciudades muy peatonales, redensificaron, entonces tienen más edificios, menos vivienda unifamiliar, y empezaron a diseñar la ciudad en función de racionalidad social y racionalidad económica. Entonces, ese tipo de ciudades que se convierten muy peatonales, hacen que al doble de población, con más ingresos por impuesto predial, pues hacen mucho más viable la ciudad. Y esto pues es bien complicado cambiarlo, pero tiene que haber una conciencia de que por ahí tenemos que trabajar y tuviéramos que trabajar. Yo creo que deberíamos de proyectar cuáles van a ser las ciudades en el país que van a crecer más en los próximos 30 años, y en esas ciudades hacer una planeación urbana muy puntual. Y el problema es que en México, los que son responsables de esta política pública, pues son los municipios a través de los cabildos. Y la verdad es que el regidor en el cabildo es una figura que desde luego no me gustaría generalizar, pero en gran medida es gente que no está capacitada para el trabajo y la responsabilidad que tiene, y además no tiene recursos para asesorarse y asesorarse bien. Entonces, en México los municipios y los cabildos, a través de los regidores, son los que toman las decisiones de desarrollo urbano, y entonces pues las decisiones que toman pues no necesariamente son las mejores decisiones. Y aquí no estoy hablando de toda la corrupción que existe alrededor de los permisos y licencias. Vamos a suponer que viviéramos en Suiza y que eso no se diera. La verdad de las cosas es que ni siquiera así los municipios y los cabildos tienen la capacidad técnica para tomar decisiones correctas. En México, como ustedes saben, pues la revolución lo que hizo es privatizar la tierra, ¿no? Y por lo tanto, con un énfasis muy importante a dotar de vivienda, porque está enmarcado en la Constitución. En los 70 se estaba viendo la necesidad y la demanda de los trabajadores a través de los sindicatos, de que el gobierno hiciera un esfuerzo para proveerle vivienda a los mexicanos. Y es así que en el gobierno de Luis Echeverría se funda el Infonavit. Y se funda a partir de un acuerdo tripartito entre el gobierno, los trabajadores representados por los sindicatos, particularmente la CTM, y Fidel Velázquez, pues era uno de los grandes impulsores del tema, y los empresarios, a través de los organismos empresariales. Y en ese entonces, en el 71, 72, estaba una discusión de cuánto se iba a aumentar el salario mínimo, y llegar a un acuerdo en donde se aumentaría marginalmente, pero se daría creación a un fondo en donde los patrones harían una aportación a sus empleados para dotarles de vivienda. Y es así que se crea el Infonavit y se hace una ley específica del Infonavit. Y se crean dos cosas, y de esto la gente no sabe. Esa ley lo que crea son dos cosas. Crea un Fondo Nacional de Vivienda para los trabajadores
y crea un instituto, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, que es el Infonavit. Pues crea dos cosas. Primero un fondo y luego un instituto que administra esos fondos. Y a partir de entonces, todos los patrones de México le depositan el 5% del salario al trabajador a este fondo. Y este fondo lo que hace es que reúne ese dinero y da créditos para que la gente se pueda comprar una casa. Cuando esto arranca y el El primer... 5%, Sebastián, perdón. Mándeme. El 5%, perdón, El es 5% del salario. en automático. En automático. O sea, pero del 5% del impuesto que se paga o el 5% Salario. del salario total. El 5% del salario a la fecha y desde que se fundó el Infonavit, el 5% del salario del trabajador, se va al el Infonavit. patrón lo tiene en adición, no se lo descuenta. O sea, en adición a su sueldo, el 5% del salario lo deposita en este fondo. ¿Sí? Y lo hace a través del SUA, que es el mecanismo que las empresas utilizan para pagar la seguridad social, o sea, el IMSS, las AFORES y el Infonavit. Se utiliza la misma herramienta, la misma plataforma para pagar el SAR, que es el dinero que usa las AFORES y que es el fondo del retiro, el IMSS, que también cobra un 5%, y también el Infonavit, se usa la misma plataforma y es un gasto que hace el patrón en favor del trabajador. Para ¿Es obligatorio? Perdón. Es obligatorio. Es Y obligatorio. entonces estamos hablando de que el Infonavit maneja millonada de dinero. Ahorita les voy a platicar de las cifras. Pero ese es el sistema. Así funciona. Y entonces así como se crea este fondo. Y en 1973 empieza a construir el Infonavit y les da crédito a los trabajadores para que se vayan a vivir. Las primeras casas se dieron en Baja California, pues porque no hay una industria en la vivienda. No había quien se dedicara a esto, pues porque no era un negocio, no existía. Entonces, al principio el Infonavit empieza a construir y con el paso del tiempo se empieza a estimular una industria nueva, que es la industria de la vivienda. Y es así como por un acuerdo tripartita nace el Infonavit, se legisla para emitir la ley del Infonavit. El Infonavit, y en esto durante los años ha habido varios debates y varios momentos, pero en mi opinión ha tenido tres momentos bien importantes. Uno pues, fue cuando se fundó en el 72, luego en el 92 en el gobierno del presidente Salinas, hicieron una modificación que a mí me parece de lo más relevante y de lo más inteligente. Cuando Pedro Aspe era secretario de Hacienda, entendiendo que el Infonavit estaba recibiendo una parte importante del dinero y que iba a haber una suma de trabajadores que nunca iban a pedir un crédito, sin embargo el patrón depositaba cada mes 5% de su salario, pues no podía ser que terminara la vida de ese trabajador y no recibiera el beneficio de ese ahorro. Entonces, a partir de 1992, con una reforma de ley, en vez de que fuera un fondo comunitario de todos los trabajadores, ahí empezó a formar parte del retiro del trabajador. Eso lo que significa es que a partir de 1992 se individualizaron las cuentas del fondo. Antes había un fondo colectivo, todo el mundo aportaba ese fondo, tú llegabas a pedir un crédito, te daban el crédito, comprabas tu casa y todos pagábamos la casa de esa persona. A partir del 92, en ese fondo, pues ya está Juan Pérez, Marta Vázquez, y todos ellos tienen cuentas individuales, y entonces el dinero que el patrón aporta se va sumando en esa cuenta individual. Lamentablemente, cuando se hace ese cambio, pues del 70 al 92, pues como que las cuentas se borraron, porque ni siquiera se sabía bien qué patrones habían depositado para quién. Pero en el 92 ya fue muy claro.
Y a partir del 92, todos los que están en una nómina privada tienen una cuenta que se llama la subcuenta de vivienda, que es el Infonavit, cuando trabajas en el sector privado, y el Fobiste cuando trabajas en el sector público, y ese dinero se va ahí. Y si nunca lo usas, si tú terminas tu vida laboral y nunca usaste ese dinero forma parte de tu jubilación y de tu retiro y te lo regresa. Tengo que decir que mientras nosotros pasamos por ahí, nosotros hicimos un gran énfasis en que el tema pensionario del Infonavit fuera muy importante, fuera muy transparente y que fuéramos muy profesionales en invertir esos recursos para dar una mejor oportunidad de retiro a quienes cotizaron toda su vida. Y yo no sé, bueno, más bien sí sé que a partir del 2018, esa no ha sido prioridad de este gobierno. La prioridad ha sido de ser, pues no es regalar el dinero, pero de alguna manera sí lo están haciendo. Y el caso del Infonavit, y esto es muy importante señalarlo para que ustedes lo sepan, es que hay mucho debate sobre si el Infonavit es público y es privado. Y yo soy de la idea que es privado. Y soy de la idea que es privado porque el origen de los recursos es de las empresas y es privado, y el destino de los recursos es privado, que es una persona física. Por lo tanto, y tiene una ley propia que le da autonomía, y por lo tanto, y no recibe ni un peso del gobierno. El Infonavit no es parte del PEF ni de la discusión presupuestaria y no se le asigna ni un peso del gobierno y nunca se le ha asignado un peso del gobierno al Infonavit. Nosotros somos parte del apartado A de la Ley Federal de Trabajo, es decir, somos los que hemos trabajado ahí, somos cotizamos como si fuéramos de una nómina privada, y los empleados del Infonavit no forman parte de la Ley Federal de los funcionarios públicos. Sin embargo, hay quienes argumentan y tendrían también la razón de decir, no, si es gobierno, porque a tu pregunta, Rodrigo, de que si era obligatorio, el Infonavit, en esa lógica de que es obligatorio que el patrón pague el 5% adicional al salario, en esa lógica le da un instrumento el gobierno, la ley, al Infonavit de ser entidad fiscalizadora. Y eso significa que si un patrón no nos paga el 5%, podemos ir y embargarle y generarle un crédito fiscal. Entonces, el Infonavit tiene un poder que solamente un gobierno puede tener, que es el de la acción fiscalizadora. Y entonces hay quienes dicen, no, si eres gobierno, pues porque esa acción fiscalizadora solamente un gobierno la pudiera tener. Con esto lo que les quiero decir es que hay argumentos de los dos lados que pudieran darse para decir que si es un organismo público o es un organismo privado. Yo soy de los que piensan que se sustenta más en lo privado, porque como les comenté, el origen del recurso es privado y el destino es privado. Pero sacándonos de eso, lo que sí es que el gobierno corporativo del Infonavit es tripartita como se planteó el acuerdo en el 72. Eso quiere decir que el Infonavit en su estructura de gobierno corporativo tiene una asamblea, que es el órgano máximo, que se reúne 2 veces al año y que es el que revisa los números y aprueba los programas y el plan quinquenal. Y hay 15 asambleístas de cada sector, 15 del gobierno, 15 del sector privado, 15 del sector de los trabajadores. Hay 3 organismos reconocidos en la ley, del Infonavit del sector privado, que son la Concanaco, la Concamín y la Coparmex, que se reparten las posiciones en función de la representación que tienen ante las empresas, y eso lo decide la Secretaría del Trabajo cada 6 años, quién tiene más representación, menos representación. Lo mismo sucede con la CTM, si mi memoria no me falla, el sector de los trabajadores, si mi memoria no me falla, la CTM tiene 5 sindicatos distintos representados en la ley, y son estos los que se sientan en la asamblea. Y en el gobierno, pues están varios miembros de la banca de desarrollo, varios secretarios de Estado, son asambleístas.
Abajo de la asamblea tienes el consejo de administración, que es el que toma las decisiones en general. Eso, hay 5 de cada sector. Ahí es un órgano de gobierno interesantísimo porque participan 5 secretarios de Estado, los presidentes de los organismos empresariales y los secretarios generales del, del, de los sindicatos, más los 3 directores que tiene el Infonavit, porque abajo del consejo, entonces sí vienen 3 directores. Y eso también no es del conocimiento común, pero hay un director general que él es el representante del presidente y llega ahí a propuesta del presidente y tiene que ser ratificado por la asamblea. Hay un director sectorial de los trabajadores que también lo tiene que ratificar la asamblea y es propuesto por las centrales obreras. Y luego hay un director sectorial empresarial que es propuesto por los organismos empresariales representados en el Infonavit y también tiene que ser ratificado por la asamblea. Y ninguno está por arriba del otro, orgánicamente tienen el mismo nivel, y eso hace que la conducción del instituto pues, tenga sus retos importantes, porque hay que ponerse de acuerdo en las decisiones, y claramente los incentivos son distintos de cada uno de los sectores, ¿no? Pues el sector, o sea, de una manera simple, pues el sector de los trabajadores quiere vivienda para sus representados, el sector de los empresarios lo que quiere es que el dinero que ellos aportan se maneja con transparencia y se destine para que más de sus empleados tengan casas, y el sector gobierno lo que quiere es que el Infonavit sea un instrumento para alinear la política pública de vivienda a partir de dar créditos para ella y que sea un buen instrumento del retiro para el tema pensionario. Y en esto, aunque las 3 son vocaciones distintas, pero todas son nobles, pues atrás de eso hay muchas otras cosas que son los incentivos ocultos, que no necesariamente eh, son homogéneos. Y, por ejemplo, mencionar algunos. El trabajador, pues querría que a sus trabajadores les dieran un crédito que no cobrara intereses. El empresario lo que quiere es que el dinero que ellos aportan se vaya a más créditos para que se compre más cemento, más varilla, más refrigeradores, más ladrillos, más cobre, más de todo. Entonces la economía le beneficia al empresario. Y el gobierno luego es difícil de entender qué quiere, pero muchas de las decisiones que toma tienen un enfoque más político y no tiene que ver con ninguna de las dos. Entonces, esa comunión entre los 3 es bien divertida, es bien compleja y requiere de una constante negociación para la toma de decisiones. El consejo se junta una vez al mes, y por lo menos cuando yo estuve y yo participé durante 20 años en el en el consejo del Infonavit, yo he sido el mexicano que más ha participado en el consejo del Infonavit. En 20 años falté a una sola sesión y es porque me dejó un avión regresando de Washington y no llegué a tiempo, pero en 20 años asistí a todas las reuniones del consejo del Infonavit. Durante unos años fui consejero y luego asistí como director del sector empresarial. Y la verdad es que me divertí en todas ellas y fue una experiencia muy grata toda la negociación que hay detrás de todos los acuerdos grandes, ¿no? Voy a hablar un poco de las cifras que preguntabas hace rato, Rodrigo. El 80% de todas las hipotecas que se hacen en México, estoy redondeando, es un poquito menos, pero cercano al 80% de todas las hipotecas que se dan en el país, las otorga el Infonavit. Entonces, cuando ustedes se suban a un avión y vayan llegando a cualquier ciudad de la República Mexicana, y por cualquier ciudad, literalmente digo cualquier ciudad, desde Piedras Negras, Tuxtla Gutiérrez, León, Durango, Torreón, Oaxaca, cualquier ciudad, la que ustedes me digan. Cuando vayan aterrizando, se asoman por la ventana y van a ver muchos fraccionamientos. El 80% de todas esas casas las financió el Infonavit. Más o menos para que se den una idea, según las cifras que corrigió la Auditoría Superior de la Federación, fue de 331,000 millones de pesos, ¿no? El costo de la cancelación, ¿no? El Infonavit, antes del 2018,
invertía en hipotecas 120,000 millones de pesos al año. Eso quiere decir que el presupuesto del Infonavit en hipotecas es más grande que casi el de cualquier ciudad de la República Mexicana, y es más grande que casi todas las secretarías de Estado, con excepción de educación y salud. La inversión que hace el Infonavit en hipotecas sí mueve la aguja en el PIB. Yo les diría que más o menos la contribución del sector al PIB debe ser como del 1.5%. O sea, me refiero, si, en momentos cuando estábamos creciendo al 3 o 4, cercano al 1% venía de la actividad relacionada con la construcción. Entonces, lo que invierte el Infonavit en vivienda, en hipotecas para la vivienda, sí mueve la aguja, pero es mucho más significativo cuando te vas al plano local. O sea, hay ciudades y poblaciones en donde la derrama económica que genera la construcción de la vivienda a través de las hipotecas del Infonavit es la diferencia entre un buen año y un mal año para esa población. Cuando yo empecé con el tema hace 20 años, la discusión giraba, para que se den una idea, entonces se hacían como 50,000 viviendas al año, hace 20 años. Y el problema que teníamos era que las ciudades crecían a partir de los asentamientos irregulares. La gente decía, voy a agarrar esta tierra, me voy a instalar ahí, hacían casas de cartón, y se robaban, se adjudicaban la tierra sin ningún, fuera de cualquier marco legal, y se hacían muchas poblaciones así. Y, por ejemplo, un ejemplo muy cercano que tenemos en la Ciudad de México, no hay que irse muy lejos, pues son las barrancas de Álvaro Obregón, ¿no? Eso es un asentamiento irregular, y casi cualquiera de las ciudades en las periferias que se generaron en los 80s, que estaban en las inmediaciones de la Ciudad de México, pues todos eran asentamientos irregulares. Entonces, el problema con eso es que si el desarrollo urbano en México hoy es desordenado, pues entonces era infinitamente más desordenado, y todo lo que platicamos al principio del costo para la ciudad, pues era muchísimo más caro, porque entre otras cosas había que llevarles alumbrado público, y había que llevarles drenaje, y había que llevarles agua. Y para poner en contexto, llevar drenaje, agua y electricidad a un asentamiento irregular cuesta 5 veces más que lo que cuesta cuando lo haces planeado. O sea, un desarrollo típico financiado por el Infonavit cuesta 5 veces menos llevarle servicios que a un asentamiento irregular. Entonces, pero toda la discusión giraba alrededor de eso, pues porque no había soluciones de vivienda. Y fue a finales del sexenio del presidente Zedillo, en donde se empezó a decidir que había que meterle a la vivienda. Y ya cuando entra Fox, yo que perdón si ofendo a alguien, pero yo que las pocas cosas buenas que hizo Fox fue la vivienda. Le puso un énfasis muy importante, y con Fox cambiamos las reglas del juego. Con Fox decidimos que queríamos que todos los mexicanos que se esforzaran y quisieran pudieran tener una casa. Y entonces, cuando estábamos nosotros con todo el sistema, Fobiste, Infonavit, banca privada, Pemex, gobiernos estatales y municipales, se estaban haciendo 250,000 casas, Fox le dijo, vamos a hacer 750,000. Y entonces tuvimos que cambiar leyes, tuvimos que pensar en cómo financiar eso, cambiamos códigos civiles en los estados para poder bursatilizar carteras y tener más dinero para que el Infonavit pudiera dar más créditos. Empezamos a darle un approach mucho más financiero que político a la institución, y se empezaron a cambiar políticas públicas. Pusimos estímulos muy grandes a quien hiciera viviendas más baratas y con eso atender a más personas. Para ponerles una idea,
En ese entonces, eh, eh, más o menos, digo, en el año 2001, 2002, una casa se estaba vendiendo en el equivalente a $20,000 en México. Y lo que decidimos entonces es que quien hiciera casas de $14,000, pues les íbamos a dar un chorro de incentivos. Y principalmente el incentivo es que la demanda de vivienda era tan grande y la gente, el Infonavit empezaba a ser muy eficiente en dar créditos y se empezó a sistematizar y empezó a capacitar a su personal. Entonces empezamos a mejorar la capacidad de dar créditos y hacerlo más rápido, más eficiente y más barato. Entonces teníamos demasiada gente pidiendo créditos y el dinero que íbamos recolectando y que teníamos no era suficiente para abastecer la cantidad de créditos que necesitamos. Dicho de otra manera, la demanda por casas y por crédito era mucho mayor que la posibilidad del Infonavit de financiar. Entonces, cuando decidimos que la política pública iba a dar incentivos para que los desarrolladores construyeran casas de $14,000, entonces lo que hicimos es que si tú construías una casa de $14,000 y nos traías un cliente que quería comprar esa casa, te brincabas la cola y te ponías hasta el principio. Entonces el desarrollador abusado dijo, bueno, pues yo voy a ganar lo mismo, o sea, voy a ganar menos en la casa de 14 que en la de 20, pero como me voy a mover en la cola y me la van a pagar antes, esa casa la puedo hacer 2 veces y entonces voy a ganar un poquito más de lo que ganaría si vendo una de 20,000. Y la vivienda se empezó a convertir en un negocio financiero más que en uno de bienes y raíces. Las partes feas, y eso la verdad es que una parte increíble de eso es que el tema de los asentamientos irregulares en México, pues básicamente se acotó y ya, no que deja de ser un tema, porque sí es tema en algunos lugares, pero si antes ocupaba el 80% de la conversación, hoy ocupa menos del 10%, ¿no? La parte fea de haber cambiado esa política pública, y lo digo de una manera muy chusca, pero básicamente así fue, nosotros nos acercamos con los desarrolladores y les dijimos, oigan, ustedes están haciendo casas de $20,000, y necesitamos que hagan casas de $13,000. Y nos dijeron, eso es imposible, no se puede. Porque los terrenos y el costo del terreno, y nos hacían sus números y dicen, no, no sale. Y nosotros regresamos y les dijimos, bueno, pues está bien, nada más les decimos que toda la política pública está enfocada a hacer vivienda económica. Y un año después regresaron y nos dijeron, oye, ¿qué crees? Sí te podemos hacer casas de $13,000, pero a una condición. Y le decimos, ¿cuál? Dije, pues mira, si a veces ese monte que está ahí lejos, sí. Bueno, no ahí, sino en el de atrás, ahí podemos hacer casas de $13,000. Y nosotros en una ponderación pensábamos que era mejor eso que la alternativa de no hacerlos, y entonces permitimos que se hicieran casas, o la política pública de financiamiento permitía que se hicieran casas a distancia. El Infonavit nada tiene que ver con las licencias de construcción ni nada, pero los municipios empezaron a dar licencias de construcción en lugares muy lejanos. Entonces, sí se ordenó la mancha urbana en términos de que ya no había tantos asentamientos irregulares, pero sí se empezaron a hacer ciudades muy lejos. Y entonces empezamos con el tiempo a ver que la gente se tardaba 2 horas de su casa a su trabajo y de regreso, y sí generó pues, muchos inconvenientes. No necesariamente fracasamos, pero sí tuvo un costo en hacer viviendas tan lejos, en hacer comunidades tan lejanas, en hacer ciudades dormitorios, ¿no? Pero lo que sí fue es que durante todo el sexenio de Fox y todo el sexenio de Calderón, en donde hubo un énfasis muy importante en la vivienda, la verdad es que sí cumplimos el objetivo de poderle dotar de vivienda a cualquier mexicano que quisiera y que se esforzara. Sí es un programa de subsidios que se me tocó a mí diseñarlo, que permitía que se diera un subsidio al frente a la adquisición de la vivienda. El subsidio lo daba el gobierno federal y en conjunto con un crédito en Infonavit
pudimos durante un periodo de 3 años, y nada más nos dio para 3 años, que un trabajador que ganara un salario mínimo pudiera comprarse una casa. Y se dice fácil, pero ustedes nada más imagínense todo lo que tiene que pasar para que alguien de un salario mínimo pueda comprar su casa. Y es desde que la industria de la vivienda esté tan aceitada en términos de eficiencia, que encontrara en una casa de $13,000 la posibilidad de hacer negocio, que los municipios otorgaran las licencias en tiempo y forma, que nosotros pudiéramos procesar con mucha agilidad esos créditos y medir el riesgo de esos créditos, que los registros públicos de la propiedad tuvieran la capacidad de registrar y darle seguridad jurídica a cada una de estas viviendas. Y eso significa que llegó un momento en donde en el Infonavit llegamos a hacer hasta 500,000 acciones de vivienda. Y por acciones de vivienda estoy hablando de financiar viviendas nuevas, viviendas usadas, construcción en terreno propio, mejoras a la casa, y dábamos como 500,000 créditos. Con esto el Infonavit se fue sofisticando mucho porque el Infonavit hoy, y son de esas cifras que les pido las tomen con reservas, pero más o menos el Infonavit administra un fondo que vale como 70 billones de dólares con B, ¿no? El, el Infonavit hoy es la parte mayor, y no me voy a atrever a decir la cifra porque no quiero confundir, pero somos cerca de una tercera parte de todo el sistema pensionario nacional, ¿no? Eh, eh, y invertimos cerca de 140,000 millones de pesos al año. Por lo tanto, somos, como decía Santiago, la cuarta hipotecaria más grande de Latinoamérica. Y digo somos, ya no estoy ahí, pero la traigo en mi corazón y siempre voy a decirlo como parte de que es el Infonavit. Yo siempre terminaba mis discursos diciendo que es una institución del Estado mexicano, pero que es orgullo de todos. Y es así como hoy una de cada 4 familias mexicanas vive en una casa que financió el Infonavit, ¿no? Eh, También es importante decirles que todo el mundo relaciona al Infonavit como una institución que da casas o presta para las casas. Pero en realidad, y yo soy de esta visión, hoy la banca está tan capitalizada que yo creo que sería fácil que fuera sustituyendo la banca privada fuera sustituyendo el rol del Infonavit en el financiamiento para la vivienda. Por simple construcción demográfica del país, el Infonavit va a ser más importante como fondo de pensiones en el futuro que como institución hipotecaria. Y por lo tanto, ahorita deberíamos de pensar en transicionar de una institución que está vista y que opera bajo la lógica de ser una hipotecaria y empezar a operar bajo una lógica pensionaria. Como ustedes saben, la discusión pensionaria va a ser uno de los grandes temas de cara hacia el futuro de nuestro país y todos los países. Somos, si mi memoria no me falla, somos el país de los países miembros de la OCDE que menor cobertura tenemos en la tasa de reemplazo pensionaria. Y por lo tanto, si el Infonavit tiene tanta relevancia en esa capacidad en el país, el Infonavit tiene que ser parte intrínseca de la discusión pensionaria, y los recursos del Infonavit y de ese fondo, esos 70 billones de dólares, más lo que tiene en cartera, más lo que tiene en caja, tienen que ser tratados como, como muy relevante de cara hacia el futuro. Yo veo que en los próximos 20 años el Infonavit va a dejar de dar hipotecas y se va a dedicar a ser como una Afore grandotototota, ¿no? Y por lo tanto se tiene que preparar para eso. Entonces, yo vería que en el Infonavit tendríamos que hacer una transformación
en donde separaras la operación pensionaria de la operación hipotecaria, operaron bajo distintas visiones, con equipos gerenciales distintas que por naturaleza tienen vocaciones distintas, y empiecen a trabajar en esas dos capacidades. En mi opinión, es un error que ahorita el Infonavit se esté metiendo mucho en temas urbanos y en temas asistencialistas. Se han tomado algunas decisiones en los últimos 2 años que en mi opinión le van a costar mucho al fondo. Cualquier decisión que se tome mal en el Infonavit es una decisión que le cuesta al rendimiento pensionario del trabajador. O sea, ese dinero no es de nadie más que de más de 30 millones de mexicanos que tienen una cuenta individualizada con el Infonavit. Y por lo tanto, imagínense al Infonavit como un banco hipotecario y como un Afore, en donde los socios somos todos los que hemos y estamos en una nómina privada y queremos que nos den rendimiento. Por lo tanto, cuando una persona se para en la mañana y dice que quiere quitarles los, los, el pago de intereses a los trabajadores o quiere condonarles la deuda, en realidad lo que está sucediendo es que muchos millones de mexicanos que tienen sus ahorros ahí le están pagando eso a muy pocos mexicanos que tienen hoy un crédito del Infonavit. Y eso pues nadie lo toma en cuenta, pero esas decisiones que se están tomando van contra el dinero de personas con nombre y apellido perfectamente identificadas. Que uno podría decir lo mismo del dinero de los impuestos, ¿no? Oye, pues es que la decisión de cancelar el aeropuerto y esos 331 mil millones le van a costar al país porque es dinero fiscal. Sí, es correcto. La única diferencia es que una vez que yo pago mis impuestos, el dinero deja de ser mío y es del Estado. Y votamos para que el Estado lo gaste como el Estado juzgue que es más conveniente gastarlo. En el caso del Infonavit, eso no es así. En el caso del Infonavit, el dinero que está en mi cuenta es mío. Y no va a dejar de ser mío nunca, hasta que me lo regresen. Y me lo pueden regresar en la forma de una hipoteca, como un enganche, o me lo pueden regresar como parte de mi pensión cuando me jubile. Entonces, cuando alguien decide que saquen un poquito de mi dinero y se lo den a otras personas porque les van a condonar su deuda, la afectación es mía, directa. Y yo creo que eso lo tenemos lo tenemos que observar y lo tenemos que tener muy claro, pues porque pues una institución en donde hay tanto dinero, pues genera una tentación muy grande para cualquier gobierno de echar mano a ese dinero. Y ese dinero no es de ellos, ¿no? Quizá vale la pena un poco enfatizar en el tema del desarrollo urbano, y con esto quizás termino y lo abrimos a preguntas si tienen dudas sobre cualquier cosa. Pero yo sí pienso que es bien importante que empecemos a ponerle énfasis en mejor diseño de las ciudades, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, mi persona. Yo nací en la Ciudad de México y excepto cuando me fui a estudiar a Estados Unidos, he vivido en la Ciudad de México toda mi vida. Y en términos generales, la Ciudad de México me encanta. Y me gustaría vivir ahí para siempre. Excepto que con el paso del tiempo, la Ciudad de México se vuelve más contaminada, se vuelve más difícil moverme en la Ciudad de México. Y yo notablemente he pasado más tiempo en el coche que lo que pasaba. Y por lo tanto es más difícil, es menos eficiente y es más difícil hacer negocios ahí. Y veo que es una ciudad más contaminada y por lo tanto la calidad de vida en términos de lo que estamos respirando es menor. Y ya ni me pongo a hablar de la inseguridad. Pero todas estas cosas que acabo de mencionar pasan por el desarrollo urbano, ¿no? Y por lo tanto, ustedes en todo lo que vayan a hacer,
quienes estén en el sector privado, quienes se dediquen a hacer política pública o gobierno, siempre tengan en mente que un buen diseño de política pública para hacer las ciudades más eficientes es fundamental. Es bien complicado, ¿eh? No es una tarea fácil, pero por lo menos debiéramos de tenerlo en mente, por lo menos debiéramos de reflexionar sobre el tema. Y yo sin duda, de cara al sector privado o al sector público, yo sí haría de la vivienda y del desarrollo urbano una prioridad, no pensado, y ni siquiera estoy hablando pensado en un derecho constitucional. Ese lo doy por descontado. A mí me parece noble y necesario. Yo lo estoy viendo desde un punto de vista económico y un punto de vista de desarrollo económico y un punto de vista de estabilidad social. Yo que las ciudades mejor planeadas, en donde la gente vive mejor, trabaja mejor, puede pasar más tiempo con sus familias, le dedica menos tiempo a estar en el tráfico, yo creo que genera una serie de virtudes que en la colectividad generan bienestar. De tal suerte que eso no lo dejen de lado. Son temas de los que no se hablan mucho, pero que a mí me parecen de lo más relevante. Pues con esto yo concluiría. Si tuvieran algunas preguntas, encantado de hacerlo. Espero que les haya cumplido con la expectativa que tenían del Infonavit y de este tema. No, pues en primer lugar, Sebastián, agradecerte por haberte tomado el tiempo de platicarnos esto. La verdad es que fue una ponencia bastante ilustrativa para quienes, tanto para quienes estudiamos asuntos relacionados con el gobierno, como para quienes pues están un poco más interesados en conocer cómo se desarrolla la vida pública de nuestro país, ¿no? La verdad es que muchas cosas que dijiste me sorprendieron. Por ejemplo, esto del tamaño del fondo del Infonavit. Yo no tenía idea de que fuera tan masivo. Y pues definitivamente, ¿no? Eso tiene muchas implicaciones con respecto pues, al derecho que tienen pues, los mexicanos que constituyen ese fondo, el derecho a la protección de su propiedad, todas las cuestiones de corrupción que se pueden dar por, pues como dices, ¿no? Por tener un incentivo tan grande pues, para tomar fondos de ahí en caso de que un gobierno así lo quiera. Y pues a mí lo que me gustaría preguntarte es hay dos modelos fundamentales, ¿no? De cómo puedes conceptualizar el desarrollo de un país. El primero es el gobierno a través de instituciones como pueden ser el Infonavit, etcétera, le presta ciertas facilidades a los individuos pues, para que lleven a cabo sus objetivos, ¿no? Y la otra opción es haz al gobierno lo más pequeño posible, quítalo del camino de los individuos y déjalos que florezcan. ¿Tú cuál crees que sea, al menos desde tu perspectiva, la alternativa que debería seguir México? Yo empecé mi carrera profesional en economía en el ITAM y la trunqué por enfermedad. Y muchos años después, terminé mi carrera como administrador. Pero sí tengo una deformación mental de economista. Y como con esa visión, yo siempre he sido de la idea de que es mejor un gobierno pequeño. Yo creo que las fuerzas del mercado terminan funcionando mejor que el gobierno. Sin embargo, las reglas del mercado no siempre son las más justas. Entonces, yo sí pienso que, habiendo dicho que prefiero un gobierno más pequeño versus uno muy paternalista y más grande, yo sí pienso que hay temas en donde el gobierno tiene que estar presente, ¿no? Ahora, entonces, así como fundamento te diría eso, pero yo creo que en México, porque preguntaba sobre México, para mí, y se oye muy romántico y muy conceptual, pero de veras es cierto esto. Para mí el tema de México, el reto fundamental que tiene México por los próximos 20 años, en mi opinión, tiene que ver con el Estado de Derecho
y tiene que ver con la educación. Y van de la mano el uno con el otro. Y desafortunadamente, esos son dos temas que no se resuelven rápido. Ningún gobierno ni ningún gobernante, por mejor que sean, pueden resolver esas cosas en poco tiempo. Casi les diría que ese es un tema generacional. O sea, lo empiezas a trabajar hoy y tienes resultados progresivos, pero de veras los ves una generación después, ¿no? Y nada más para darles una idea, ustedes todos están en los 20, ¿no? 20 bajos, 20 medios, ¿no? O sea, yo acabo de cumplir 50 años. Para darles una idea, yo he sido el director del Infonavit más joven que ha llegado. Yo llegué a ser director del Infonavit a los 32. Entonces, cuando a los 32 yo estaba en la mesa de los niños grandes, negociando cosas grandes, yo redacté varias reformas de ley, unas que llegaron al pleno de la Cámara y se aprobaron, y que pienso que cambiaron el destino de ciertas cosas en el tema de la vivienda. Cuando a los 32 años yo estaba en ese trabajo y pensaba en cambios que tenían que ver con algo generacional, o sea, con algo que íbamos a ver resultados muy tangibles en 30 años, pues decía, o sea, todo dar. Cuando llegue a los 50 voy a ver esos resultados. A mis 50, híjole, pues ojalá llegue a los 80, pero ya la visión de mi generación versus a la de ustedes, en eso es muy, es muy diferente. Y yo lo único que espero es que ustedes que están ahorita en este proceso, sí entiendan la importancia de empezar, ¿no? Yo de veras estoy convencido que el tema del Estado de Derecho y el tema de la educación son como temas orgánicos de país. No podemos descuidar el desarrollo económico, el tema de salud, nada, no se puede descuidar nada. Pero si yo me pudiera concentrar en algo y dije, oye, ¿qué quiero que en 30 años sea muy diferente en México? Yo les diría que tuviéramos una educación equitativa que generara competitividad global y mejores oportunidades y mayor justicia para todos en México, y que tuviéramos un estado de leyes que se respeten. Suena muy romántico, pero hagan y especialícense en todo lo que quieran. Pero en esas dos cosas no pierdan foco, porque sin esas dos cosas estamos destinados a mantenernos como estamos, ¿no? Y yo, miren, les pongo un ejemplo práctico. Yo trabajé pues toda mi vida en el sector, digamos, público. Yo me sentía en el Infonavit privado, pero digamos que es sector público. Y vengo de una familia de empresarios, entonces tengo una mentalidad empresarial, pero yo no me quejo de nada. Yo tuve la oportunidad de criar a 4 hijos, de mandarlos a buenos colegios, de poder comprar una casa que sigo pagando. Yo no me quejo, pero yo no hice patrimonio. Y ahorita lo que pienso es que quiero generar patrimonio para en los próximos 10 años que me permitan terminar de formar a mis hijos, consolidarme como adulto y que de los 60 en adelante pues tenga suficiente dinero para vivir una vida tranquila. Y a mí me preocupa mucho hacer eso en México, ¿no? Porque estoy viendo que por la falta de Estado de Derecho, por la falta de educación, pues México de pronto no va a ser tan competitivo, va a estar plagado de problemas de finanzas públicas y de dificultad para el desarrollo de los negocios, y por lo tanto para alguien como yo, que ya no tiene 2 generaciones por delante, sino que tiene parcialmente una, pues sí, México no empieza a ser una oferta muy atractiva, ¿no? Entonces, a ustedes les va a tocar y siempre dicen, no, es que la juventud, el futuro depende de la juventud. No. Hoy depende de la juventud, de ustedes, ahora que van a salir a votar en junio, que van a determinar para dónde quieren que se vaya el país y van a estar el día de mañana en posiciones de
decisión. Entonces, ya me extendí un poco en tu pregunta. Soy de la idea del gobierno chico. No pienso que puede ser nada más eso. Sí pienso que el gobierno tiene que intervenir en ciertas cosas para arreglar distorsiones de los mercados, pero tiene una obligación muy importante en generar Estado de Derecho, justicia y educación. De acuerdo, muchas gracias. Y me parece que ahorita Rodrigo tiene la mano alzada. Hola Sebastián, ¿me escuchas? Sí, perfecto, Rodrigo. Oye, pues muchísimas gracias nuevamente por compartirnos todos estos datos. Yo ya la verdad ansiaba desde hace tiempo esta plática. Y me surgieron varias dudas, nada más que no te quería interrumpir. Digo, pues, te las voy diciendo y si son difíciles o fáciles de contestar, pues vamos viendo. La primera es, por ejemplo, del fondo que dijiste de los 70,000 millones de dólares, o sea, los 70 billones de dólares, ¿todo eso fue por el 5% que se fue o está fondeado internacionalmente? O sea, ¿tiene deuda o sea, o fue realmente una acumulación de ese 5% que fue pagando el trabajador? Fundamentalmente es del 5% de la nómina que han aportado los trabajadores, los patrones a los trabajadores. Sin embargo, digamos que al final durante del 2000 al 2010 y luego del 2010 quizás hasta el 16, en donde la demanda por crédito era mayor que los recursos disponibles para hacerlo, nosotros empezamos a utilizar un instrumento que le llamamos los CEDEVIS, que básicamente lo que hacíamos es que agarrábamos las hipotecas del Infonavit, las empaquetábamos en forma de un bono, lo cruzábamos en la Bolsa Mexicana de Valores y los inversionistas compraban este instrumento que básicamente lo que era que a partir de ese momento que vendíamos estos bonos respaldados en hipotecas, el adquiriente del bono recibía las rentas futuros del pago de intereses y principal y lo pagábamos con un cupón. Entonces, eso lo que nos permitía a nosotros era traer todo el dinero de la vida de ese crédito al frente y utilizarlo para dar más créditos y entonces tener mucho mayor capacidad de colocar créditos. No es deuda, porque el bono lo vendiste, no es deuda, pero sí tienes un compromiso en tu balance de destinar el cobro de esos intereses y el principal y dárselo a quien compró el bono. Y más o menos te puedo decir que el 10%, en su momento más alto, más o menos el 10% del financiamiento que daba el Infonavit se hacía a través de estas estructuras financieras. Pero fuera de eso, los 70 billones de dólares hoy se componen por lo que tiene en caja, lo que vale la cartera. El Infonavit tiene más de 5 millones de créditos en cartera vigente, que administra todos los días, que cobra sus intereses y el principal. Y hoy que ya tiene excedentes, porque hoy la oferta de dinero para colocar créditos es mucho más grande que la demanda, y eso pues va a seguir siendo cada año, o sea, eso se va a ir pronunciando. Hoy lo que hacemos es que si se invierte, bueno, ahorita ya no sé qué estén haciendo, pero en su momento invertíamos mucho en instrumentos de tipos pensionarios, Afore 1, 2 o 3. Operábamos mucho como un fondo, como una Afore, invertíamos esos excedentes que nos permitían generarle mayor rendimiento a las cuentas individuales. Pero fundamentalmente ese fondo se ha hecho a partir del 5% de lo que los patrones aportan al trabajador. Súper, gracias. Y me surgió, digo, un par de preguntas. Si alguien más quiere, me interrumpe o alza la mano también si tiene preguntas. A ver, voy a intentar entenderme a ver cómo funciona y me corrige si no. Cuando están en estas negociaciones, dices, oye, yo empresario construyo la casa, en el momento que alguien la empieza a arrendar, es cuando se le paga la casa al empresario
Nada más para ver si va en ese orden o no. Es mi primera pregunta. No, Y, hoy ya es un tema muy, muy de mercado. O sea, hay, o sea, tú como persona física o como empresa, decides que quieres hacer negocio con la vivienda o quieres hacer casas. Entonces, tú vas, compras un terreno, vas en el municipio y sacas tus licencias y permisos de construcción. Vas con un banco y le pides un crédito puente para financiar tu obra. En ese momento, tú empiezas a buscar un cliente y lo vas con cualquier persona que trabaja en el sector privado y le dice, oye, yo tengo una casa que te quiero vender, ¿te interesa? Vamos a suponer que sí le interesa. Tú agarras su RFC y puedes consultar en el internet su capacidad de compra con un crédito del Infonavit. Entonces tú ves si esa persona puede ser tu cliente o no. Si sí es tu cliente y te puede comprar esa casa porque tiene la capacidad de crédito, tú le ayudas, o sea, en el estricto sentido, él va y le pide un crédito al Infonavit, pero los desarrolladores le ayudan a hacer ese procedimiento de que el Infonavit le otorgue un crédito. Y el Infonavit le otorga el crédito a ese individuo que quiere la casa y se la da al trabajador y con eso el trabajador le paga la casa al empresario que la hizo. ¿Cómo funcionaría un banco? A lo sí, mejor sí. es literalmente una hipoteca, es una hipoteca bancaria. Y en el caso de mi pregunta que iba con esto, en el caso de que dejan de pagar, que creo que le llaman cartera vencida, ¿o qué porcentaje es o qué sucede? Y mi pregunta es, ¿qué sucede con la gente que deja de pagar por X o Y razón que ya no pudo? ¿Y qué porcentaje será hoy en día de esas personas? Porque ahorita nos dijiste que eran creo que como 5 millones que están pagando, pero ¿cuántas como han dejado de pagar? Yo dije que había una cartera vigente de un poco más de 5 millones de créditos. Y por vigente quiere decir que es una cartera que administras, que puede estar pagando o no, pero la administras. Entonces, si te están pagando, pues administras el pago. Si no te están pagando, administras la cobranza. Si con la cobranza no es suficiente, pues administras el juicio, ¿no? Para quitarle la casa. Hoy no te sabría decir con precisión de qué tamaño es la cartera vencida. Yo te puedo decir que cuando yo entré al Infonavit hace 20 años, la cartera vencida estaba ubicada alrededor de los 20%, que para una institución financiera o sea, estás quebrado en el 20%, ¿no? Si en un banco en México la rama hipotecaria tuviera una cartera vencida del 20%, ya hubieran corrido a todos los que trabajan en esa área, ¿no? Cuando yo salí del Infonavit, ya se estaban presionando las carteras porque se tomaron algunas malas decisiones en los últimos 6 años y más o menos la cartera vencida yo pensaría que estaba como en el 7-8%, cuando debiera estar como en el 5%, sería razonable para una institución como el Infonavit. Yo estimo que la de hoy está cercano al 15-16%. O sea, en mi opinión, y nuevamente tómenlo con reservas porque yo hoy me estoy informando de fuentes como las que ustedes se informarían, pero yo agarro la información que es pública de las reuniones del Infonavit y hacemos una estimación y yo creo que independientemente de lo que se comunique en la realidad, yo creo que debe haber como un 13-15% de la cartera que no se está pagando como se debería de pagar. Y yo creo que es un tema bien, bien complejo. La verdad es que entra tanto dinero al Infonavit que hoy las finanzas públicas del Infonavit no están en peligro. Pero si a mí me preguntan, si a mí me dijeran, oye, ¿qué consejo le darías a la administración actual del Infonavit? Yo les diría, oigan, cartera vencida, cartera vencida.
El Infonavit se tiene que medir con 3 indicadores y nada más 3. Uno es créditos otorgados, porque su vocación es dar crédito a la vivienda. 2 es el rendimiento que le estás dando al saldo de la cuenta de vivienda, porque tu vocación también es pensionaria. O sea, el Infonavit por ley tiene una vocación dual. Una es dar crédito para vivienda y la otra es dar rendimiento para el retiro. Entonces, el rendimiento que generas. Y 3 es cuál es tu cartera vencida. Y esas 3 cosas están íntimamente relacionadas. Pero esas son las 3 áreas del Infonavit en donde hay que poner hincapié. Y sin generar certeza, yo creo que hoy en esos 3 ámbitos, el Infonavit se está quedando corto. Yo creo que no está otorgando créditos. Y claro, ahí está la pandemia que ha generado todo tipo de problemas y eso tiene una explicación. 2, cartera vencida. Yo he incrementado mucho la cartera vencida. Y eso tiene que ver porque hoy tenemos un gobierno que tiene una visión de ser muy consecuente con la gente y entonces no cobrar. Pero eso va a mi punto del principio. O sea, cuando no se cobra un crédito del Infonavit porque alguien dice que no se cobren, pues lo que estoy haciendo es que si ustedes tienen una cuenta Infonavit, yo tengo una cuenta en el Infonavit, pues están agarrando de mi dinero y se lo están dando a alguien más y yo no estoy de acuerdo con eso. Y entonces en cartera vencida yo que están quedando cortos. Y luego en el rendimiento que le están dando al saldo a la subcuenta, en mi opinión, también se están quedando cortos. Porque una cosa es que tú reportes que le diste el 5, el 6% y que te estás dando más a la subcuenta que las afores. Pero si ese dinero, ese rendimiento, lo estás dando contra el margen financiero de la institución, contra el capital, entonces de nada sirve porque estoy diciendo que le das el 6, pero no cobras la cartera, pues le das por acá y le quitas por acá, te quedas, te quedas igual o peor, ¿no? Entonces, por ahí. Ok, súper. No, si no tienen dudas, yo sí tengo más, por eso les pregunto. Una pregunta también, por ejemplo, entre que si es autónomo o no el Infonavit, o bueno, si es privado o público, nos habías explicado que está el director general, que lo escoge el presidente de la República cada 6 años, el director Ojalá que de... quiera, ¿no? Pues lo puede cambiar. lo puede cambiar así al año o a los 3 años. Sí, bueno, no lo puede cambiar a él, pero puede proponer el cambio cuando quiera y la asamblea lo tiene que ratificar. Si el presidente manda a alguien y la asamblea dice que no, pues no entra. Y la asamblea pues, se divide entre 15 y 15 de todos los sectores. Nunca ha pasado eso, pero legalmente es una posibilidad y lo puede cambiar cuando sea. Y está el director sectorial empresarial y el empleado. Mi pregunta, bueno, el director Los sectorial trabajadores. de los trabajadores. Correcto. Mi pregunta es, cuando al inicio nos dijiste que es probable que están ocupando el dinero para regalar, ¿esa decisión viene de la asamblea, viene de los directores o puede venir el presidente y decir, oigan, ¿saben qué? Necesito tanto del fondo porque quiero hacer un programa para ninis? O sea, ¿cómo funciona esa parte de qué tan independiente? Déjame matizar el comentario. No me acuerdo exactamente cómo lo dije en cuanto a regalar, pero déjame matizarlo para con claridad a qué me refiero. Y a lo mejor omití decir esto en la estructura corporativa. Los 3 directores están en el mismo nivel orgánico. Los 3 tienen voz, pero no tienen voto en los órganos de gobierno. Lo que sí es una diferencia sustancial entre el director sectorial empresarial y el director sectorial de los trabajadores y el director general es que el director general tiene las facultades administrativas del fondo. O sea, el director sectorial empresarial y el director sectorial de los trabajadores no firman cheques, no firman contratos, no tienen ninguna función administrativa. Su función es de decisión. Y el director general es el que tiene que ejecutar las decisiones administrativas
Y dentro de su mandato, no que los otros directores estén limitados a hacerlo, pero el director general es quien está proponiendo y llevando al consejo cosas. Esa es su chamba, ¿no? Entonces, cuando yo digo que pareciera que el dinero no se está regalando, es que, por ejemplo, el presidente de la República, y yo entiendo por qué lo dice, pero en algún momento dijo que le parecía injusto que quien obtenía un crédito en el Infonavit tuviera deudas por toda su vida y su saldo creciera, y que entonces quería que eso se resolviera. Y la manera en la que eso lo resuelve es que el director general y la administración dicen, oye, pues vamos a hacerle una condonación del saldo deudor, ¿no? Lo que la gente no entiende, y esto también es un tema importante, es que hasta hace relativamente poco, los créditos en el Infonavit estaban denominados en salarios mínimos. Eso lo que quiere decir es que cuando te prestaban dinero, no te prestaban 200,000 pesos o 300,000 pesos, te prestaban 200 salarios mínimos, 500 salarios mínimos, lo que sumara, ¿no? ¿Y por qué lo hacíamos así? Porque eso lo que nos permitía es que, indistintamente de lo que pasara con los factores macroeconómicos del país, tu saldo iba a ir íntimamente relacionado con tu salario en vez de salarios mínimos, ¿no? Y esto lo que hacía es que tú agarraras, por ejemplo, en la parte más baja de ingresos de los derechohabientes, que tú decías, a este cuate le voy a prestar tanto, que es la capacidad que él me permite que él pague durante un periodo máximo de 30 años, y no le puedo descontar más del 25%. Entonces, yo te puedo asegurar que un trabajador de un salario mínimo, cuando hicimos las tablas, y yo en su momento hice esas tablas actuariales, ese trabajador de un salario mínimo le iba a tomar 30 años si le descontaba el 25% de su salario en pagar. Y como el crédito estaba denominado en salarios mínimos, si el salario mínimo subía de cierta manera, su saldo en pesos iba a crecer. Entonces, sí aparecían créditos en donde alguien había sacado 100 salarios mínimos de crédito, que eran equivalentes a 200,000 pesos, y 10 años después debía 350,000 pesos, pero debía menos salarios mínimos que los 100 que le pidió. Pero la gente veía el saldo y decía, no manches, debo más de lo que me prestaron, y nunca pudimos hacerlos conectar que su crédito no estaba tasado en pesos, sino estaba tasado en salarios mínimos. Entonces, cuando esta administración llega y dice, vamos a quitarles, es injusto, vamos a descontarles saldo de su crédito en pesos, pues es incompatible. O sea, tú tienes un salario denominado, un préstamo denominado en salarios mínimos, y le descuentas pesos, pues desajustas la hipoteca. Y ese ajuste de la hipoteca va a tener un costo en los miles de millones de pesos para el Infonavit. Ese es un ejemplo. El segundo ejemplo es que este gobierno decidió quitarle todo el subsidio a la vivienda. O sea, y no hay ningún gobierno en el planeta que si quiere atender a la población más vulnerable en términos de ingresos, no hay gobierno que no le meta recurso de fiscal a ayudarle a alguien a comprar una casa. Y eso lo veníamos haciendo en México desde el 2004 hasta el 2018, y este gobierno decidió eliminarlo. Yo, paréntesis, yo fui el que inventó el subsidio que existía antes, y lo digo muy orgulloso, pero también estoy consciente que hacia el final, como el subsidio nunca evolucionó del 2004 al 2018, ya al final el subsidio había generado un chorro de vicios en el mercado y lo teníamos que cambiar. Pero cambiar, no eliminar, porque si lo eliminas,
pues hoy a un trabajador de un salario, 2 salarios, 3 salarios, 4 salarios, pues no hay manera que se compre una casa. Necesitabas del gobierno para poder financiar eso. Entonces, eliminan el subsidio, y entonces tienes muchas casas que no tienen salida, porque esas casas se fabricaron, se construyeron, pensando en que iba a haber el salario del trabajador, más el subsidio, te daba para pagar esta casa. Entonces, al principio este gobierno se hicieron muchos inventarios, y la respuesta de la administración actual para darle salida a esos inventarios y que la gente comprara esas casas es aumentarles el monto de crédito. En vez de darle un subsidio, le aumentaste el monto del crédito, que en realidad es un subsidio. Nada más que no es con cargo fiscal, sino es con cargo a mi persona y a otros 30 millones de personas que tienen cuenta ahí, porque esas personas nunca van a pagar su crédito en totalidad. Y eso es lo que significa, yo hice un cálculo que si el programa que planteó la administración se cumpliera cabalmente, el costo para el fondo al cabo de 10 años iba a oscilar entre 100,000 y 250,000 millones de pesos. Y puedo estar equivocado, pero en el monto, en la cantidad. Pero básicamente eso es lo que es. Y yo, no, ojo, yo no estoy haciendo ninguna crítica, ¿eh? No estoy en la posición de hacer una crítica. Yo simplemente estoy diciendo lo que pasó, ¿no? Y regreso a mi punto en el que hice mucho énfasis, que es diferente que tú tomes decisiones sobre los impuestos que paga la gente a que tomes decisiones sobre el fondo de los trabajadores. Porque los impuestos, una vez que ya los pagas, dejan de ser tuyos. Y el fondo de los trabajadores, del fondo de la vivienda para los trabajadores, ese es y será de los trabajadores hasta que no cambie la ley pensionaria y la ley del Infonavit. Ok, ya me quedó más claro. Oye, muchísimas gracias. En el caso del director general por el gobierno, ¿cómo funciona con el director del sectorial empresarial y el del empleades? ¿Es por la Coparmex o cómo se escoge O sea, esa asamblea? O sea, ¿te refieres cómo se escoge al director sectorial empresarial y al de los trabajadores? Ajá, o sea, Hoy, en la práctica, en la teoría, en el caso de los trabajadores, es el concurso de todos los sindicatos enunciados en la ley que representan al Infonavit, que son representantes ante el Infonavit. Ellos tienen que proponer a alguien. En la práctica, eso es en la teoría. En la práctica, el dirigente de la CTM es el que propone quién es y la asamblea lo tiene que ratificar. En el caso del sector de los trabajadores, digo de los empresarios, y ese es el nombramiento más difícil que hay en el Infonavit, sin duda. Ese es el concurso de los 3 presidentes, Coparmex, Concanaco y Concamín. Ellos 3 se tienen que poner de acuerdo en una persona, y esa persona es la que tiene que llegar a hacer propuesta a la asamblea. Y es bien complicado. Según yo, en las arcas de la historia, solamente hay 2 directores sectoriales empresariales que han llegado por el concurso unánime de las 3 organismos, y ese fue el primero y su servidor. Todos los demás han tenido alguna voz disidente dentro de los 3 organismos que no está de acuerdo. Ciertamente en mi sucesor, la Concanaco y la Concamín estuvieron de acuerdo, y en la asamblea el presidente de la Coparmex dijo: yo no estoy de acuerdo y no voto. Y como eran mayoría los otros 2, pues quedó. Pero es así como funciona. ok, súper. Pues yo ya no tengo, creo que, más dudas, y te agradezco de nuevo muchísimo por darte el tiempo. No sé si los demás tengan alguna duda. Yo tengo una personal, pero no sé si ya no es del Infonavit. Es más como duda, un poco más como la de José Carlos, porque Santiago alguna vez nos comentó de que estuviste en Jóvenes por Colosio, y me llamó mucho la atención porque te quería preguntar cómo ves Gira,
¿Y cómo crees que podamos dar pasos importantes ya como institución de chavos? O sea, bueno, de jóvenes, para poder ir haciendo, pues ahora sí que un cambio en la sociedad, ¿no? O sea, a veces mi papá tiene una frase que dice, los jóvenes están llenos de posibilidades y los adultos llenos de realidades. Entonces, desde ese punto de vista, te quería preguntar, pues, ¿qué tip nos das como gira? No sé si me explico. Que Mire, supongo que a Santi ya lo has de coachar, mire, pero pues pásanos, ahora sí. a Un ver, primero lo que les digo es que, y esto pues, se lo he dicho a Santiago muchas veces, pero se los digo ahora a ustedes. Cuenten conmigo para la iniciativa que están tomando, em, porque a mí, a tu pregunta de qué opino de gira, yo creo que están ahorita en una fase de creación y de ver por dónde se quieren ir y de concepción y estos grupos, por así llamarles, eh, no se definen en el arranque, se van definiendo en el tiempo y van agarrando personalidad y van adecuándose a las circunstancias. Yo creo que son bien importantes. Yo en mi etapa universitaria, así como lo están ustedes, y si me permiten les platico un poco de eso. Nosotros, yo estaba estudiando dos carreras, estaba estudiando economía en el ITAM y ciencia política en Ibero. Y los de ciencia política eran mucho más activos en términos de querer participar. Y básicamente cuando estábamos en los tiempos libres reflexionábamos sobre el rol de la juventud en el acontecer nacional. Y entonces, pues nosotros veíamos que la pirámide demográfica estaba sustancialmente conformada por jóvenes y que los jóvenes como nosotros en ese entonces, pues íbamos a ser muy pronto parte de la discusión política y además íbamos a ser parte de la toma de decisiones políticas, ¿no? Y nos aterraba voltear alrededor a la juventud que nos rodeaba. Imagínense en la Ibero, que en ese entonces, yo creo que a la fecha sigue siendo una universidad, pues, perdonen por el término, pero muy fresa. Pues la verdad es que los jóvenes a nuestro alrededor, en general, lo que le pasara al país no les importaba nada. O sea, no era parte de su diálogo cotidiano, ¿no? Y decíamos, es que pues aquí hay gente que lamentablemente, pues probablemente tienen más posibilidades y oportunidades que mucha de la población. Y yo siempre he dicho que quien nace con más oportunidades, tiene una obligación y muchas más responsabilidades con la sociedad. Porque nadie decide en dónde nacemos. Eso es una condición natural de la vida. Pero sí hay gente que nace con más oportunidades y gente que nace con menos oportunidades. Los que nacen con más oportunidades y los que se hacen más oportunidades, en mi opinión, tienen una gran responsabilidad para contribuir al colectivo nacional. Y a nosotros nos aterraba que este grupo de personas que veíamos a nuestro alrededor, y no es que fueran malos, ni que se les señalara, pero decíamos, es que no les importa, no les importa. Entonces nosotros creamos un grupo que el nombre es Grupo de Desarrollo Joven, no Jóvenes con Colosio, se llama Grupo de Desarrollo Joven, y básicamente teníamos un objetivo muy claro. Dijimos, vamos a hacer un grupo que lo que genere es conciencia en la juventud y que empiecen a estar más familiarizados con el acontecer nacional. Es un objetivo simple, así de fácil, ¿no? Y con un objetivo tan simple como ese, dijimos, ¿cómo le hacemos? Y entonces decidimos hacer un foro que se llamó Foro México Joven. Y hicimos un programa de 3 días con temáticas súper interesantes, y entonces por cada temática decíamos, pues vamos a traer al secretario de Estado que sabe de ese tema, y vamos a traer a
En otro tema, pues vamos a traer al cardenal primado de México para que hable de ese tema, y a los presidentes de los partidos para que hablen de sus temas, y al presidente de la Suprema Corte, y así varios secretarios, y a los principales empresarios. Hicimos un programa así, hazte cuenta que estábamos convocando a la reunión de Davos, ¿no? Y por supuesto dijimos que lo inaugure el presidente, en ese entonces era Salinas, y así lo concebimos y pensamos en grande. Y entonces empezamos a girar invitaciones al secretario, al presidente, a este y al otro, y así empezamos. Y pues nos enfrentamos con la cruda realidad que cuando tú invitabas al secretario de Hacienda, pues te contestaban, oye, pues va a poder ir un director general adjunto de área en representación del secretario. Entonces, veíamos nuestro programa original y veíamos los nombres de las personas que habían confirmado en representación de, y dijimos, a esto no va a querer ir nadie, ¿no? Entonces, decidimos intensificar nuestra intención de que fuera el presidente a inaugurar. No nos había contestado ni siquiera las primeras 4 cartas, ¿no? Y todos los días mandamos una carta de invitación y todos los días hablamos a Los Pinos a hablar con el secretario particular del presidente, todos los días, hasta que un día, después de 60 llamadas y 100 cartas, el secretario particular del presidente Salinas, que se llama Justo Ceja, nos dijo, a ver, ya dejen de estar mandando cartas y hablando, el presidente los va a recibir 15 minutos. Entonces fuimos a ver al presidente Salinas, y llegamos con el programa original y le platicamos cuáles eran nuestros objetivos y qué queríamos y la importancia de la juventud y cómo queríamos despertar pasión en ellos y que fueran parte de la discusión política. Y lo que era una agenda de 15 minutos se convirtió en una conversación y un diálogo de 1 hora. Y el presidente Salinas dijo, oigan, yo no puedo ir en estas fechas que ustedes están planteando, pero si ustedes pudieran cambiar la fecha, yo en esta fecha, con todo gusto inauguro su evento. Y permítanme ser el padrino de este grupo. Entonces dijimos, señor presidente, vaya usted, cambiamos la fecha, lo esperamos y nos confirmó. Entonces salimos nosotros ahí radiando como luciérnagas, ¿no? Y empezamos a mandar a carta a todos los que habíamos invitado originalmente. Les digo, oigan, gracias por mandarnos a su representante, pero le informamos que el presidente Salinas ya nos confirmó que va a asistir, y a partir de ese momento todo el mundo nos confirmó, todos los secretarios de Estado, todos los empresarios, todo el mundo nos confirmó. Y hicimos el evento y juntamos a 1,200 jóvenes, fundamentalmente de universidades privadas, algunos de la UNAM y del Poli, y rentamos el salón grande del Camino Real y metimos a 1,200 personas, inauguró Salinas, fueron 7 secretarios de Estado, empresarios, presidentes de los partidos, en fin. Ninguno de los fundadores de este grupo, éramos 5, teníamos vínculos con el gobierno, no teníamos padrino político, éramos jóvenes estudiantes ordinarios, que se nos ocurrió una idea, que la perseguimos, la machacamos y hicimos ese evento. Y eso nos ganó la portada del proceso, unas semanas después, donde hablaban de nuestro evento y el encabezado decía, ¿y quiénes son estos jóvenes? ¿No? Y a partir de ese momento nos dimos cuenta que traíamos algo y en los meses subsecuentes y años nos convertimos en los portavoces de la juventud en México. Entonces, cuando había un tema de discusión política y querían la opinión de los jóvenes, éramos la referencia y nosotros nos hablaban a nosotros. Entonces, teníamos espacios en Multivisión, con Pedro Ferriz, pues nos emocionamos mucho y entonces empezamos a preparar el segundo foro, al que ya el presidente Salinas no fue, pero mandó en su representación inaugurar a Luis Donaldo Colosio. Y a partir de que conocimos a Luis Donaldo Colosio, yo en lo personal y algún otro del grupo, hicimos una relación pues muy padre con él, ¿no? Él era en su entonces secretario de Desarrollo Social
y faltaba un par de años para que empezara la competencia política, pero desde entonces nos volvimos muy cercanos a Colosio en esa capacidad. Y Colosio nos dijo, oigan, ¿por qué no se salen de la Ciudad de México y se van a abrir esto en otros estados? Y pues ahí al final del día era un tema de dinero, ¿no? O sea, pues porque estas cosas cuestan, ¿no? El foro lo cobramos y pedimos un crédito a Banamex y todos empeñamos lo que poco o mucho que podíamos empeñar para que nos dieran el crédito. Y nosotros habíamos dicho que no íbamos a estar dinero público porque no queríamos comprometernos con nadie, queríamos tener una voz libre, abierta, crítica, que no respondía a nada. Y pensábamos que si recibíamos dinero del gobierno, pues eso nos iba a limitar. Sin embargo, la tentación de convertirnos en un organismo nacional nos ganó, y bajo unos parámetros de apoyo gubernamental a ONGs es que aceptamos dinero de CESOL y crecimos a una organización que llegó a tener 28 oficinas en el interior de la República, y lo hicimos a forma de como funciona una franquicia. Agarramos el modelo que habíamos desarrollado en México y dijimos, vamos a hacer esto estatalmente, y nos apoyamos en el TEC de Monterrey para identificar liderazgos en los campuses que había en ese entonces. Y entonces, cuando ya nos identificaban en el TEC, a los liderazgos íbamos con ellos, les planteábamos, los enamorábamos, y ellos empezaban a hacer lo mismo que hacíamos nosotros y replicaban. Y llegamos a tener 28 oficinas propias. Digo, propias las rentábamos, pues, pero de nuestra organización. Nos profesionalizamos y entonces lo que empezó como algo simple se hizo grande. Cuando llega ya cuando empieza la competencia electoral, los candidatos de esa elección eran Luis Donaldo Colosio, Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Y nosotros hicimos 2 eventos con ellos, a donde fueron los 3, en donde teníamos unas paletitas verdes y rojas. Les hacíamos la misma pregunta. Cuando contestaban, damos oportunidad a los jóvenes que manifestaran su opinión, levantando verde por aceptación a la respuesta y rojo por negativa a la respuesta. Y en vivo y en directo se daba esta dinámica que fue muy poderosa. Ustedes no se acuerdan bien, sí, estaría yo sorprendido. Bueno, no se acuerdan porque no habían nacido. Pero en esa elección, Luis Donaldo Colosio no despegaba su candidatura. Y entonces, Manuel Camacho Solís, que se había quedado con las ganas de ser presidente, generaba mucho ruido, y había señales raras del presidente Salinas, y la candidatura de Luis Donaldo Colosio no despegaba. Y entonces, en un evento en Guadalajara, me dijo Luis Donaldo, oye, yo necesito que ustedes se pronuncien, yo sé que ustedes son apartidistas y esto, pero necesito que se pronuncien como jóvenes en favor de mi candidatura. Y entonces, 2, 3 días después, lo vi en sus oficinas, dije, mira, Luis Donaldo, si hacemos eso, el grupo se acaba, porque el grupo es un grupo partidista. Y eso se los digo ahorita como tip. Si no se mantienen apartidistas, el grupo se acaba. Se convierte en un apéndice de una visión, de un candidato, de un partido. Y entonces ya cualquier comentario que hagas no va a ser bien recibido por las partes opositoras, aunque tengas razón. Entonces yo le manifesté eso a Luis Donaldo Colosio y lo que le dije, oye, no podemos hacer eso, pero lo que sí puedo hacer es yo salirme del grupo y con el expertise que tenemos y la estructura que tenemos, sí podemos ayudarte en el desarrollo de tu campaña, pero ya como parte de tu campaña sin involucrar al grupo. Y entonces su servidor y un grupo de personas nos integramos a la campaña de Luis Donaldo y nos convertimos para la campaña de Luis Donaldo en los que articulábamos el movimiento político de la visión de Colosio
en las universidades privadas. Y, y nosotros movíamos a mucha gente de universidades privadas. Lo intentamos hacer con los públicos, pero fracasamos. Yo me moría por sumar siempre a la UNAM y al Politécnico, pero nunca tuvimos la capacidad de lograr. Siempre había un espacio en donde ya no nos encontrábamos, ¿no? Pero sí, durante el tiempo que Luis Donaldo estuvo en campaña y antes de que lo mataran, pues nosotros fuimos los responsables de articular a la juventud de todo el país en universidades privadas, y fue una experiencia bien bonita, bien padre. Creo que un tema muy poderoso, y yo los invito a que lo hagan, es que les da mucho espacio como grupo ser observadores electorales. Y en su momento, en el 94, esa elección fue la primera vez que formalmente México aceptaba a organismos, a observadores electorales externos. Y entonces vino Naciones Unidas, abrió una oficina aquí para efectos de observación electoral de esas elecciones, y nosotros nos movimos para certificarnos ante la ONU y una serie de cosas para participar como observadores electorales, y eso nos dio mucha cancha. Nada más que es complejo, necesitan de mucha gente, y tienen que registrarse en el INE con todas las de la ley para que puedan ser una voz que sea tomada en cuenta. Y la otra es que nosotros fuimos ganando espacios en el ámbito internacional. Nosotros fuimos invitados a ser ponentes en la Conferencia de Desarrollo y Población de Naciones Unidas, que fue en El Cairo en el 94, que pues participábamos en las convocatorias que hacían para valga la redundancia, participar en esas reuniones, y en ese en particular nos escogieron a nosotros, y yo fui ponente en ese evento en el 94, y eso pues nos daba mucha cancha, o sea, que unos chavos de México llegaran allí, pudieran hablar en el pleno de una reunión de esas, en donde había 84 líderes, jefes de Estado, y en ese en particular hablamos de la importancia de la participación de los jóvenes en las decisiones políticas. Ustedes se darán cuenta o no, pero me da la impresión, y si estoy muy equivocado, retiro lo dicho, pero me da la impresión de que ustedes no se terminan de dar cuenta la relevancia que tienen su participación y sus decisiones, no en el futuro, hoy. Yo la preocupación que tengo de la elección del 21, en donde pienso, y no voy a hablar de preferencias políticas, pero yo pienso que un sistema democrático tiene que tener equilibrios, a fuerza tiene que tener equilibrios. No me importa si el equilibrio es cuando el PAN, el PRI o Morena están en el gobierno, siempre tiene que haber equilibrios. Y hoy la vida pública del país está desequilibrada, y tiene que equilibrarse, esa es mi opinión. Y a mí lo que me preocupa es que en la teoría ese equilibrio tendría, casi llega solito si la gente se presenta a votar. Pero si la gente no se presenta a votar, no se va a generar el equilibrio. Y que la gente se presente a votar es que los jóvenes entiendan de la importancia que es salir a votar. Los jóvenes en Inglaterra, en el Reino Unido, nunca se dieron la idea de la importancia que tenían el voto para ellos en el Brexit. Y no fueron a votar. Y la decisión lo tomaron personas de 60 años y más, que ya están al final de su vida laboral y su vida en general. Entonces, hablando de tips, yo resumo: mantengan su objetividad y no se decanten por nadie en lo particular como grupo. Como individuos lo pueden hacer, o sea, eso se vale, pero como grupo
no pueden decir Gira está a favor de este o este o este, ¿no? 2, encuentren espacios digamos, de transmisión de sus ideas. En ese entonces era la radio, la televisión. Hoy son otros mecanismos, pues búsquenlos, encuéntrenlos, crézcanlos, ¿no? 3, encuentren espacios de participación en organismos internacionales, si es a través de Naciones Unidas para ser observadores electorales o otras cosas, háganlo, eso les da credibilidad y les da profundidad. 4, traten de consolidar su modelo para hacerlo crecer y que tengan gente como ustedes en otros estados buscando los mismos ideales. 5, promuevan el voto. Si algo se tiene que hacer es promover el voto entre sus pues con quien interactúan los miembros de su grupo. Sean muy incluyentes y sean muy inteligentes en cómo manejan la información. Y de ser posible, nunca acepten dinero del gobierno para su crecimiento, porque eso es como venderle el alma al diablo. Muchísimas gracias por tus respuestas. Y sí, la verdad es que yo, por ejemplo, hemos tenido ya un par de discusiones con respecto a más o menos estas problemáticas, ¿no? De si recibir o buscar, por ejemplo, apoyos económicos con algún candidato y eso. Y pues la verdad es que yo no podría estar más de acuerdo contigo en ese sentido de que no debemos comprometernos con nadie, porque pues como dices, ¿no? O sea, al final, si te comprometes con alguien, todo lo que diga o deje de decir te empieza a afectar. Entonces empiezas a colocar la relevancia de tu grupo en manos de alguien que ni siquiera está bajo tu control. Entonces, pues sí, es una jugada completamente contraproducente. Y pues bueno, ya para cerrar la sesión, pues una vez más, agradecerte por haberte conectado. De verdad, fue una sesión muy, muy interesante. Yo aprendí mucho. Personalmente, casi no sabía nada del Infonavit y eso que estoy estudiando gobierno, entonces pues es como medio una vergüenza que no sepa mucho de las instituciones de nuestro país. Pero pues bueno, así se aprende, ¿no? Poquito a poco. Y pues entonces, de nuevo, muchísimas gracias por haberte conectado, por tu tiempo y pues, por tus palabras. Y pues ojalá pudieras asistir a algún otro evento que tengamos en el futuro. La verdad es que a mí sí me gustaría tomar tu palabra de, pues al menos un apoyo en términos morales con respecto a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, porque al menos personalmente, y creo que hablo el nombre de mis compañeros, pues sí tenemos la ambición de llevar esto hasta donde se pueda. O sea, literal, no ponernos ningún límite. Y pues yo creo que falta mucho la discusión de la relevancia del individuo en esta sociedad, de todo el bien que puedes hacer si tan solo tomas la decisión de hacerlo y comienzas a actuar, ¿no? Y todas las consecuencias que eso puede traer para tu vida personal, para tu familia, para tu comunidad y pues últimamente para tu país. Entonces, pues una vez más, gracias. Y pues bueno, chicos, vamos cerrando la sesión. No sé si alguien más tenga algo que decir y si no, pues ya nos despedimos. Que tengan todos una excelente noche. Bueno, yo me quedé con una duda que quisiera resolver. Me llamó mucho la atención lo que dijiste acerca del equilibrio de poderes. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Qué consecuencias crees que tenga a largo y a corto plazo, además de lo obvio que es quitar la corrupción, el hecho